Dicen que la curiosidad mató al gato. Lo que no dicen es que si valió la pena lo que descubrió, según escribió el portugués Nobel José Saramago. Por eso hoy quiero empezar preguntándoles qué es aquello que les llama sobre todo la atención a ustedes. ¿Qué es aquello que los hace detenerse cuando van caminando por la calle? ¿En qué se fijan cuando conocen a alguien por primera vez? ¿Qué miran en el periódico cuando lo abren? Creo que lo que más nos interesa y lo que más nos genera curiosidad es aquello que no entendemos. Por eso nos enamoramos de gente que nos genera signos de interrogación. Muchos nos terminamos casando con gente muy distinta a nosotros y nuestros grandes amigos siempre son los que piensan diferente. Por eso hoy les voy a contar cómo la curiosidad, esa fuerza innata en todos nosotros, para mí ha sido la manera de descubrir que las cosas nunca son lo que parecen. La infancia nos marca mucho a todos. La mía fue así. Crecí en una casa que era un taller de arte, en el que todos los días entraba y salía gente de lo más especial. Pintores, artistas, escritores, magos, malabaristas. Y en mi casa siempre había un piano rodeado de instrumentos, había un horno para cocer piezas de cerámica, un closet repleto de vestuarios y máscaras, y en vez de sala y comedor, yo tenía un espacio vacío tapizado de espejos. Lo único malo es que tuve que ser alumno obligado de todos los talleres de mi casa durante una década más o menos, con lo cual cuando llegué a la adolescencia lo único que quería era salir corriendo en dirección contraria a ver si se me quitaba lo artista. Yo solo quería tener una sala y un comedor como la gente normal. Mis amigos del colegio se reían mucho porque me decían, oye, yo quisiera tener la libertad de tu casa donde podemos armar un estudio de grabación a cualquier hora y nadie nos pone problema. Pero yo no, yo quería ser lo más normal posible. Por eso creo que acabé dedicándome al periodismo en mi afán de alejarme completamente de un escenario. Y mírenme ahora aquí. Así que, pues en ese ánimo de ser formal, soñé con entrar a una redacción y pues ser un reportero de corbata. Y así lo intenté durante un tiempo, pero no funcionó y al cabo de unos meses me sentí completamente desencajado. Y después de mucho rodar encontré un lugar en una revista que creía en el poder transformador de las buenas historias, que creía en el poder de las buenas historias reales y cómo las historias reales podían hacernos pensar mucho. Su lema era una revista para distraídos, pero entendía distracción como estar concentrado en el reverso del mundo, como decía Octavio Paz. Y ese reverso fue lo que a mí me empezó a fascinar. Ese reverso que escondía siempre una historia secreta detrás de la historia oficial. Así que durante esos meses, durante esos años, tuve tiempo de dedicarme a investigar y a volver a aprender a leer, a volver a aprender a preguntar, y pude escribir historias sobre personas y lugares que se me hicieron urgentes. Urgentes porque se me hacía que siempre había una historia secreta detrás. Así fue como un día me decidí investigar sobre la vida de Vargas Llosa en el colegio militar. Entonces, intenté entrevistarlo, yo muy iluso, obviamente. Llamé a su oficina y me dijeron, llame el próximo año a ver si tiene suerte. Así que bueno, como quería de todas maneras entrevistarlo, averigüé que iba a ir a un evento en el sur de Francia, en un pequeño pueblo, donde 40 locos se iban a dedicar a hablar de él por 4 días sobre su vida y su obra, y él además iba a ir como asistente, con lo cual iban a hablar de él como si estuviera muerto, pero él iba a estar ahí sentado en primera fila. Entonces gasté todos mis ahorros, me fui para allá, y cuando llegué, lo primero que me dijo el organizador fue, lo único que te pido es que no vayas a entrevistar a Vargas Llosa. Yo no lo podía creer, pero si he venido hasta aquí solamente por eso. Lo cierto es que la primera noche tuve la suerte de en la cena tenerlo a 2 metros de distancia. Acuérdense que solamente eran 40 personas, Entonces yo dije, esta es la oportunidad de mi vida. Por supuesto, para mí era como un Beatle.
¿no? Tenerlo ahí al frente era como tener a Paul McCartney ahí nomás. Entonces me puse de pie, caminé hacia donde él estaba y le toqué el hombro. Señor Vargas Llosa, ¿cómo está? Estoy escribiendo un reportaje sobre su día en el colegio militar. El pobre hombre casi se atoró con la comida. Me miró con cara de, ¿qué hace este? ¿De dónde salió este loco? Y cuando yo vi que ella iba a llamar a seguridad, porque me empezó a mirar así como, ya lo ven ahí, ¿no? Asustado, le solté inmediatamente 2 nombres de 2 personas que él no veía hace 40 años, que habían sido amigos de él del colegio. Y con eso abrió los ojos, se quedó como mirándome como si le hubiera revelado algo sobre su pasado, y entonces se convirtió en una persona normal, con mucha curiosidad, y me empezó a preguntar, ¿y qué es de la vida de tal? ¿Y qué es la vida de cual? ¿Y qué has escuchado de él? ¿Y cómo está Víctor Flores, mi amigo del colegio y tal? Entonces, de pronto, como lo vieron entusiasmado, un piadoso de la mesa me jaló una silla y acabé sentado ahí al lado de él. Y esto se convirtió como un pequeño reality show en el que él y yo hablábamos de las anécdotas de su vida del colegio militar con las 8 personas que estaban ahí en su mesa, que estaban de lo más excitadas, ¿no? Él se emocionó, se reía, bueno. Lo cierto es que cuando yo ya lo vi muy emocionado y estábamos en el clímax y yo me lo estaba creyendo, decidí pararme e irme para dejarlo con la miel en la boca. Gracias a eso me dio una entrevista al día siguiente. Yo creo que él me quería entrevistar a mí. Entonces, yo me di cuenta que hasta una persona como él podía caer atrapado por la curiosidad como un gato cualquiera. Creo que los Nobel tampoco son lo que parecen. Y creo que lo que realmente nos mueve y lo que empuja nuestra curiosidad tiene que ver con que conectamos con esas emociones básicas que están dentro nuestro. Por eso sobreparamos cuando vemos un accidente, no solamente porque somos unos chismosos, sino porque algo nos mueve. También nos asomamos inmediatamente. ¿A quién no le ha pasado que de pronto escuchan una discusión y hay una ventana abierta y se acercan a ver qué están diciendo? Y hablo de esa curiosidad felina, de esa curiosidad que ha sido la que nos ha llevado al espacio, al fondo del mar, a inventar el microchip. Este es mi gato, mi maestro de la curiosidad. Por eso quiero preguntarles, ¿qué es aquello que ustedes no los deja dormir a veces? ¿Qué es aquello que ustedes, además de las deudas, ¿no? ¿Qué es aquello que ustedes los deja completamente obsesionados por saber? A mí me fascinan las historias que parecen de ficción, pero son reales. Esas historias donde las cosas no son lo que parecen, porque yo creo que justamente ahí nos damos cuenta de lo poco que sabemos del mundo que nos rodea. Viajemos un minuto hasta Machu Picchu, esa ciudadela de piedra construida por los incas hace 5 siglos. ¿Ustedes saben dónde queda? ¿Están seguros, Pues bueno, esto fue lo que le pasó a una aerolínea de Nepal que decidió robarse Machu Picchu y ponerla en Asia. Lo cierto es que se metieron en un lío en ese país, un lío de proporciones con el Perú, un lío diplomático, y pues sacaron una serie de excusas y explicaciones de que había sido un error publicitario. Pues bueno, estas historias alrededor de Machu Picchu, estas historias que además, pues yo que desde que fui a Machu Picchu con el colegio, siempre me quedé con la sensación de no tener muy claro lo que me contaban los guías, me parecía como que no era así. Entonces, en los últimos años me he obsesionado por Machu Picchu y he escrito una historia, un libro con un historiador, José Carlos de la Puente, y les voy a contar 2 historias que son parte de este libro. La primera, imagínense esto, un día están limpiando en su casa, en el desván, y encuentran una caja. En esta caja hay unos documentos, unas cartas que prueban, unos títulos de propiedad que prueban que son dueños de un terreno inmenso en Cusco, y dentro de ese terreno, nada más y nada menos, se halla Machu Picchu. Eso fue exactamente lo que le pasó a Roxana Abril. Roxana Abril, que había escuchado durante todo el tiempo que en su familia, su bisabuelo había sido un señor que era el dueño de la tierra cuando Hiram Bingham, el explorador estadounidense, llega a Machu Picchu a descubrirla.
El bisabuelo de Roxana era el dueño de la tierra y Machu Picchu se encontró en una propiedad privada, en el patio trasero de esta familia. Imagínense el problema para esta familia de tener Machu Picchu dentro de su tierra. De manera que al cabo de un tiempo, la misma familia le pide al Estado que por favor les expropie, porque esto es obviamente de interés nacional. Y el Estado acepta, pero lo que sugerían esos documentos que encontró en esa caja es que esa propiedad nunca se pagó por la expropiación. De manera que Roxana Abril durante 10 años reconstruyó toda la historia y hoy le está haciendo un juicio al Estado peruano para que devuelva Machu Picchu. ¡Sí! O le paguen 100 millones de dólares, que es lo que pide por lo que nunca se le pagó en su momento. Durante estos años nosotros reconstruimos además la historia de 4 siglos hacia atrás. Logramos rastrear todos los documentos en archivos de diferentes partes del mundo y comprobamos que esto ha tenido dueños desde el siglo XVI y ha ido pasando de mano en mano. Lo interesante es que cuando el Perú se independiza, una de las personas que recibe como premio este terreno, que era propiedad de una orden religiosa, fue un mariscal muy famoso que, pues después de la gesta libertaria, se la pasó muy bien. Despilfarró, gastó y al final no le quedó nada más que rifar el terreno en el que estaba Machu Picchu. Este es el documento que prueba esa rifa. Machu Picchu se rifó. Imagínense. Pero bueno, no hubo quórum, con lo cual la rifa no se pudo ejecutar, pero aquí quedó la prueba del intento. Otra cosa que nos enteramos fue que la historia que nos habían contado de este explorador estadounidense que había llegado a Machu Picchu después de demasiado esfuerzo, después de semanas de búsqueda, y fue el personaje que inspiró además a Indiana Jones, pues cuando llegó, encontró a 3 familias que vivían ahí. 3 familias que le ofrecieron además agua cuando llegó, unos camotes cocidos, y lo llevaron a dar un pequeño tour por unas terrazas donde ellos cultivaban papas y maíz. Aunque ustedes no lo crean, eso fue así. De manera que Bingham tampoco le llamó tanto la atención. Él subió en 4 horas, subió bastante rápido. Hoy día se demoró 1 hora, él subió en 4 horas y lo llevó un lugareño. Y no le llamó tanto la atención porque lo que encontró fue esto. Nada, no se veía nada. Era 400 años de maleza que tapaban Machu Picchu. Entonces, realmente el tipo se fue a la hora. Lo que sí le llamó la atención es que vio una inscripción que decía A. Lizárraga 1902. Y anotó en su libreta, Lizárraga, que es este señor que era de la zona, es el descubridor de Machu Picchu. Pues obviamente después, cuando se dio cuenta de su hallazgo, años más tarde va a cambiar la versión y va a decir, yo fui el verdadero descubridor, ¿no? Pero el gran mérito de Hiram Bingham es que hizo la jardinería más grande de la historia. Removió toneladas y toneladas de maleza para dejar Machu Picchu así en 1912, un año después de haber llegado por primera vez. Lo alucinante de todo esto es que el bisabuelo de Roxana Abril, ¿se acuerdan del bisabuelo de Roxana Abril? Él le puso a disposición a todos sus campesinos para ayudarles con la limpieza y no tuvo mejor idea que decirle a Bingham, ¿qué te parece si mejor incendiamos todo esto para que sea más fácil remover la maleza? Machu Picchu se incendió, eso también es cierto. Pues bueno, todo esto para nosotros fue fascinante porque nos dimos cuenta que en realidad los incas no eran ningunos tontos. Habían decidido construir Machu Picchu allí porque la piedra no la llevaron los extraterrestres, señores. Las piedras estaban allí y ellos tipos encontraron una cantera natural y con eso pulieron las piedras, encontraron que había un manantial de agua a 700 metros, que era muy útil para dar de beber a toda la gente que iba a vivir allí, y entonces con todo esto y con una tecnología de rampas y de mucho barro para hacer una arquitectura muy lubricada, que los ayudaba a mover las piedras de grandes tonelaje, construyeron esta ciudadela. Finalmente logré aplacar mi curiosidad de la misma manera que mi hijo hoy aplaca la suya intentándose comer el mundo todos los días. Y gracias a él he recordado y recuerdo esa imagen maravillosa que nos genera la curiosidad. Esa imagen
esa sinapsis inaugural que yo veo en su cabeza cuando todas las mañanas le damos algo nuevo que comer y él saborea una cosa distinta, y veo cómo dos cosas en su cerebro se conectan. Su curiosidad silvestre me ha hecho recordar a mí todo mi repertorio del asombro y de la duda. Y creo que como adultos nos olvidamos de eso, nos olvidamos de sentarnos a mirar en el jardín cómo se organizan las hormigas, y creo que deberíamos hacerlo más seguido, no tomarnos tan en serio y dedicarnos un tiempo, en vez de mandar un mensaje por celular, a mirar, a observar alrededor. Por eso, ahora, yo creo que la vida es conectar, la vida es dudar, es volver a mirar y construir algo con todo eso que se tiene. Por supuesto, para contarlo en mi caso, ¿no? Yo creo que uniendo todos estos puntos, uno puede construir y hallar una verdad. Esa verdad oculta, esa verdad secreta que a mí me fascina y me encanta y me motiva. Desde hace unos años me dedico, además de escribir mis propias historias, a ser editor de libros. Entonces tengo la suerte de poder ayudar a otras personas a conectarse con su propia curiosidad, a conectarse con sus pasiones y a conectarse con historias que los transforman. Pero también, como cuando era niño, en mi infancia, todo el tiempo hay historias orbitándome y gente que me está contando cosas que previamente a que se conviertan en libros y que espero que algún día mi hijo pueda leer. Mientras tanto, yo estoy dedicado a tratar de construirle un espacio de libertad, a deshacerme de los muebles de mi casa, ahora me toca a mí, para que él pueda tener justamente esa insubordinación en estado puro, que es la curiosidad, esa insubordinación que nos hace realmente tenerla como una herramienta para descubrir que las cosas, como ya les dije, nunca son lo que parecen. Ya veremos si lo logro. Muchas gracias.